Ser Podcast. Nunca hubiéramos imaginado que en el año 2021 y en medio de una terrible pandemia, en las elecciones autonómicas de Madrid íbamos a escuchar un debate sobre democracia sí, democracia no. Pero esta es la pantalla en la que estamos para lo que queda de campaña. O se está con los demócratas o se está con los fascistas. Para eso ha servido el debate de hoy en la SER, para retratar a la extrema derecha banalizando una amenaza explícita de muerte a un candidato, Pablo Iglesias, y a 3 miembros de su familia. Amenaza acompañada de 4 balas, una por cada uno. Amenazas de muerte que también han recibido, como saben probablemente, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil. Criminalizar a menores desprotegidos, negar a las 1.085 asesinadas por la violencia de género, acusar directamente al gobierno de las muertes de la pandemia, reclamar que se vayan de España sus adversarios políticos. La escalada de los dirigentes de Vox ha llegado hasta el día de hoy, cuando se han permitido frivolizar y dudar de la propia existencia de una amenaza en forma de balas que llegan por carta a 3 políticos democráticos. La campaña de Madrid ha quedado rota hoy. Nada volverá a ser igual ni en la campaña ni en la política española si la izquierda mantiene la posición de plantarse ante los ultras. De momento ya no habrá más debates. Se han cancelado los 2 que estaban previstos. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos se niegan a sentarse con Vox. Y ahora la pelota está en el tejado del PP, porque solo la unidad de los demócratas ha vencido las amenazas a la convivencia que ha sufrido este país. Su candidata, Díaz Ayuso, debe aclarar si está dispuesta a gobernar o a negociar el apoyo para gobernar de quienes a los madrileños que no les gustan les dicen: lárguense, estamos mejor sin ustedes, sin llegar siquiera al gobierno, y ya están echando a los madrileños que no opinan como ellos de su ciudad, de su comunidad y de su casa. Al fascismo se le combate en las urnas, votando. Estar con los amenazados hoy no es una posición política, es un deber moral. Nos jugamos el país en el que queremos vivir y el país en el que vivan nuestros hijos. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Mesa del análisis ampliada esta noche tan especial, con Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Buenas noches. Buenas noches, Pepa, ¿qué tal estáis? Con Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Con Fernando Garea, periodista, director adjunto del Confidencial. ¿Cómo estás? Hola, Pepa, ¿qué tal? Y Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Así que con 4 analistas esta noche para analizar el debate, el postdebate, las consecuencias del debate, la campaña que viene, porque otra campaña empieza desde luego a partir de esta noche. El día en 2 minutos, Aimar. Las fuerzas de seguridad han trazado el recorrido que siguieron los 3 sobres con balas. De momento se sabe que fueron depositados en un mismo buzón de Madrid. El gobierno promete llegar hasta el final. Es muy serio, muy grave. No pararemos hasta encontrar quién o quiénes son los responsables de semejante amenaza de muerte. Es la vicepresidenta Carmen Calvo. A las 10:30 de la noche estará aquí en hora 25 uno de los amenazados, que precisamente es el máximo responsable de las fuerzas de seguridad que llevan esta investigación, Fernando Grande Marlasca, ministro del Interior. Quizá recuerden cómo hace 2 meses el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, dijo que el hecho de que Podemos estuviera en el gobierno ponía en solfa la democracia en España. Hombre, yo creo que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor, forma parte del gobierno. Bueno, pues hoy hemos sabido que el Consejo General del Poder Judicial no sanciona a este juez, no lo va a sancionar porque dice que sus palabras no formulan censura ni felicitación alguna
a ninguna autoridad o funcionario en concreto. La incidencia acumulada del coronavirus ha subido otro peldaño hoy. En la media de España 3 puntos en un día. No es mucho, pero son 11.700 contagios más en 24 horas y se han confirmado otras 95 muertes por COVID. Esta tarde la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado a los países que les pongan la segunda dosis de AstraZeneca a todas las personas que recibieron la primera. España dice que por ahora no va a hacer eso porque sigue esperando los resultados del estudio que inició para saber si sería eficaz o no ponerles a esas personas la segunda dosis, pero de Pfizer. Hoy hemos sabido que la Agencia Española del Medicamento está analizando la muerte de un militar de 35 años destinado en Navarra que ha muerto precisamente de un trombo cerebral después de recibir la vacuna AstraZeneca. En Francia, un funcionario de policía ha été lâchement assassiné dans des conditions tout à fait dramatiques. La Fiscalía está investigando como terrorismo el asesinato de una agente de policía esta tarde cerca de París. El autor del apuñalamiento es un hombre tunecino que llegó a Francia hace 12 años y que no estaba en el radar de los servicios de inteligencia. Y el opositor ruso encarcelado Navalny ha anunciado esta tarde que abandona la huelga de hambre que mantenía desde hace 24 días. Llevaba en huelga de hambre, cosa que le estaba debilitando hasta el extremo su estado de salud. Esta tarde ha anunciado que lo deja. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, este día del que nos vamos a acordar mucho, porque la política madrileña y quizá la española entran en otra fase. Hoy es 23 de abril, Día del Libro, Día de San Jordi, y tú te has escapado a Barcelona a firmar tu novela Miss Marte. Y la pregunta es, ¿cómo se ve desde allí este lío tan grave madrileño, Javois? Con bastante miedo. Fíjate, yo me he ido enterando mal y corriendo, que es precisamente como nunca hay que leer un libro. Y la impresión a distancia es... En fin, imagínate un plagio sin complejos de Rocío Monasterio a Herri Batasuna, condenando todas las violencias, y la disolución por parte de Vox del último listón, el que quedaba. Si resulta que la violencia contra ti la ejerces tú como operación de propaganda, toda violencia ya está permitida. Eso es lo preocupante. En fin, lo que ha habido hoy en Barcelona, afortunadamente, ha sido ya no solo un poco de oxígeno respecto a Madrid, que aquí tampoco es que estén para tirar cohetes, pero sí algo valiosísimo. Y permíteme el inciso, la recuperación de la calle un año después, el principio de la remontada, la demostración de que estas librerías y estos lectores pueden organizar una fiesta de masas sin riesgo ya y sin amenaza, manteniendo la distancia y guardando colas con una paciencia infinita. Y la noticia es impactante, muy diferente a la ocurrida 600 kilómetros más allá, porque si vuelve algo como San Jordi al centro de Barcelona es que también está a punto de volver la vida, y que esto además se produzca a caballo de la cultura lanza, creo yo, el mejor mensaje de todos, por lo menos un mensaje positivo en un día tan funesto como el de hoy. Sí, libros contra la intolerancia, Javois. Un beso y buen fin de semana. Un beso, buen fin de Pepa, chao. I has nascut ric i et pots permetre de passar el temps cantant, rient i ballant. Si has tingut sort, diners i amor, ves i recorda't els pobres i canta per ells. Hora 25. Pepa Bueno. No es aceptable que cuando el ministro del Interior ha sido amenazado de muerte, cuando la directora de la Guardia Civil ha sido amenazada de muerte, o cuando mi padre, mi madre, mi pareja y yo hemos sido amenazados de muerte con 4 balas, la candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad de esas amenazas. Si no se retracta y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, nosotros lo vamos a abandonar. Pues mire, yo digo lo mismo que he dicho antes. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Y yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese.
Lárguese de este Esto plato. no es aceptable. Si no se retracta, pues lárguese, Ángels, que es lo que queremos muchos y si españoles. permitís que sigan en el debate poniendo en cuestión la velocidad de unas amenazas de muerte tan graves, que se levante, efectivamente, que se vaya usted. Permitir que sigan en el debate así es blanquear a la ultraderecha. No, señora Monasterio, si tan valiente es, no, si es este que no se es el tono, levante, no, que este no es el tono que tenemos que aplicar a este debate. Eso para empezar. Él ha dicho, si usted no se retracta, yo me levantaré. Yo voy a intentar que esto sea un debate. No, que es lo que están deseando un montón de españoles, que se vaya de... A mí me gustaría que usted respete el turno de palabra. He dicho que iba a dar una intervención a cada uno de ustedes y después a mí me gustaría volver a escuchar al señor Pablo Iglesias. Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo. Perdón, Ángels, si no se retracta y permitís que sigan en este debate, creo que estáis cometiendo un error. Señora Monasterio, por favor, puede hacer algo digno. Algo digno. Pablo, atiéndeme un momento a mí. Atiéndeme un momento a mí, Pablo. Es que no solo usted es mala gente, déjame, Pablo, déjame, Pablo. Por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral entre demócratas. Esto es un debate electoral entre demócratas, señora Monasterio. ¿Y los demócratas saben qué hacemos? Los demócratas saben qué hacemos, señora Monasterio. Escuchamos. No soy una activista, soy una demócrata. Soy una demócrata, señora Monasterio. Y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo. Le voy a pedir, Pablo Iglesias, por favor, que se siente un momento. Quiero acabar de escuchar la opinión de los otros dos. Quiero que usted responda. Quiero que usted responda a la provocación de la ultraderecha. Quiero que usted responda a la provocación de Rocío Monasterio. Y una vez haya respondido, usted puede decidir si se va de este debate. Déjeme que escuchemos a los otros candidatos. Condena y hay que hacerlo y decirlo. Denunciado la violencia en todos sitios. Es un hecho concreto. La denuncia global. Un programa de televisión que ve todo el mundo lo que se está diciendo aquí. Son amenazas de muerte muy graves. Si permitís que sigan en este debate, creo que estamos hoy escuchando a la organización de los ciudadanos lo necesitan. Pues este es el momento que ha marcado el día y que va a marcar la campaña a partir de ahora. Un candidato en unas elecciones es un ciudadano que está ejerciendo un derecho fundamental, el de ser elegido, que junto al de votar es probablemente el derecho fundamental que mejor define la democracia. Y hoy Esther Palomera, pues la extrema derecha ha explicitado el respeto que tiene por la democracia. Bueno, la verdad es que no es una sorpresa. El día de hoy no ha sido una sorpresa. Yo creo que cuando Vox entendió que se había apagado el eco de lo que pasó en Vallecas, el siguiente paso que dio fueron los carteles de los menores inmigrantes y tenía que dar otra traca, ¿no? Yo creo que los sondeos no le van muy bien, pero sin ninguna duda atacan a los fundamentos mínimos de una democracia. Y yo creo que hoy probablemente nos hemos espantado con esta escena porque quizá ha llegado el momento de que nos planteemos toda la sociedad, medios de comunicación, políticos, cómo se puede combatir esto. Y yo no tengo claro que se deba de combatir yéndose uno de los debates. No lo tengo claro, tengo bastantes dudas. Sí tengo claro que durante muchos meses, tanto desde determinados púlpitos de la política como de algunos medios de comunicación, se ha banalizado demasiado el discurso del odio, el fanatismo y el fascismo, porque lo que representa no es otra cosa. Yo creo que ya hay que dejarse de buscar sinónimos a algo que hay que llamar por su nombre. Es fascismo. Y esto lo venimos escuchando durante muchos meses, ¿no? O algunos han normalizado la violencia verbal, la negación del que pensaba diferente. Y yo creo que cuando ocurren este tipo de cosas se rompe la convivencia democrática y tiene consecuencias. Desde luego tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias sociales y tiene consecuencias en una democracia que creíamos que no corría ningún riesgo. Yo creo hoy que la democracia nuestra está en riesgo. ¿De Prada? Bueno, vamos a ver, yo no veo todo lo que estáis diciendo. Lo que sí veo es una intemperancia, una desconsideración y una torpeza por parte de la señora Monasterio, que en primer lugar no es quien para exhortar a nadie a marcharse de una casa que no es la suya y por supuesto no es quien para pretender que de la vida política nadie tenga que desaparecer, ¿no? Pero no entiendo que ante esa desconsideración Pablo Iglesias tenga que abandonar el debate. La verdad es que
me parece extraño porque precisamente ante una persona que pretende echarte de una casa que no es la suya o que pretende echarte de la vida política, tú lo que tienes es que reafirmarte. Es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces yo la verdad pues no sé a qué se dé esa marcha, salvo que tenga otros fines, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo creo que Pablo Iglesias sale reforzado dentro del ámbito de la izquierda. Yo creo que recupera un protagonismo que tiene perdido. Creo que además pone a Ayuso en una situación muy difícil, en el sentido en que ahora Ayuso va a tener muy difícil pactar un futuro gobierno con Vox. Y creo sobre todo que la torpeza de Rocío Monasterio le hace mucho daño a Vox. Le hace mucho daño a Vox porque creo que con esta actitud es posible que afiancen su voto, es posible que de alguna manera marquen el terreno, ¿no? Marquen el terreno y por lo tanto enardezcan a sus forofos, pero creo que no van a ampliar su voto, ¿no? Que es supuestamente lo que necesitan para tener una hegemonía en la derecha. Y por otra parte, creo que con esto Vox lo que ha hecho, después de los muchos esfuerzos ímprobos que ha conseguido para conseguir romper el cordón sanitario con otras fuerzas políticas y con los medios de comunicación, el esfuerzo por poder participar en la vida política, yo creo que con esto todo ese trabajo queda destruido porque ahora la pregunta que se va a hacer todo el mundo es si debe Vox opinar en los medios, si debe participar en los debates, en definitiva si Vox es un partido democrático, es un partido legítimo, y por lo tanto yo creo que a quien han hecho daño es a sí mismos, por una torpeza. No comparto que no haya condenado la violencia. Bien es cierto que la ha condenado de forma genérica, y es cierto que ha dudado de la veracidad de esa amenaza, pero no debemos olvidar que también las violencias que ellos han recibido han sido negadas, ¿no? Yo recuerdo a una diputada de Vox a la que descalabraron en una manifestación, creo que fue en el País Vasco, y algún representante de Podemos, creo que fue Echenique, dijo que eso era ketchup, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que ellos también han sido muchas veces víctimas de esa falta de credulidad, digamos, ¿no? De otros que también deberían haber condenado otros actos de violencia. A mí, en cualquier caso, como digo, creo que esa actitud que probablemente enardece y robustece la posición de los forofos, creo que es un error asombroso y llamativo, ¿no? Te doy la palabra a Fernando enseguida, pero por recuperar de qué estamos hablando. Yo dudo de que haya un español o española que no haya seguido o en directo o después a lo largo de la tarde el debate en la SER, pero por si acaso. Iglesias se ha ido efectivamente, pero el tono de la señora Monasterio no se ha movido ni un milímetro. Estamos mejor ahora. Y no se pongan ustedes irritaditos porque hable del despilfarro político. La política. Claro. Están ustedes irritaditos porque les toco su estado del bienestar. Usted quítese esa cara de amargada, porque está usted amargada. Bueno, claro. Me gustaría, deje a cada uno poner la cara que quiera, porque ustedes opinan de todo, hasta de la cara que ponemos. Ustedes no sé si están sordos o no han escuchado. Quisiera... Si prueba a ser educada, por favor. Es que no me han dejado terminar. Pero pruebe a ser educada. A ver qué es lo que pasa. Intervenido mientras estaban hablando. Esta es la dictadura de la SER. Las dictaduras. Fernando Garea. Bueno, yo creo que algunas de las cosas que acabamos de oír, como por ejemplo considerar torpeza lo que ha hecho Vox hoy, creo que explica bastante bien en dónde estamos. Yo creo que como mínimo es tratar con benevolencia algo que no debe tener benevolencia, porque hablamos de derechos humanos, porque hablamos de un partido que en los últimos días está señalando a menores de una forma creo que infame,
y hablamos de un partido que hoy lo que está haciendo es minimizar nada menos que a un candidato le hayan mandado unas balas con unas amenazas a él y a su familia. Yo creo que llamar torpeza a eso me parece que explica parte del problema de dónde estamos. Yo creo que lo que hay que hacer, como explicaba antes muy bien Esther Palomera, es llamarles por su nombre y por lo que son. Es un partido de ultraderecha, de extrema derecha, que se comporta como tal y que de lo que hablamos, como decía Barceló esta mañana en el Rifirrafe, hablamos justo de democracia, hablamos de derechos humanos, y a mí sí me parece bien que se haya ido Pablo Iglesias. Es más, creo que lo que hay que reprochar a los otros partidos, a los otros candidatos, es que no se hayan levantado también con él. Lo han hecho luego más tarde, pero tenía que haber sido en el momento, porque era inadmisible las cosas que estaba haciendo Rocío Monasterio. No es una condena concreta a un hecho, es una condena genérica, por cierto, idéntica a las que hacían los abertzales en los momentos peores del terrorismo, y además dentro de un contexto en el que esta misma tarde en un mitin de Vox Santiago Abascal ponía también en duda la veracidad de esas amenazas. A mí me parece muy grave y creo que hay que superar esa benevolencia, creo que hay que criticarla y creo que es mucho más que eso. Yo creo que en otros países, por ejemplo en Francia, los mensajes como los de Vox, lo que hacen todos los partidos, incluso la derecha democrática, es aislarles, es no hacer pactos con ellos. La derecha en Francia pide el voto para los socialistas en las segundas vueltas para que no gobierne en la extrema derecha, y creo que tenemos mucho que aprender y tenemos que seguir por el camino que creo que se ha aprendido hoy, que me parece muy bien. Desde luego la pelota está en el tejado del PP, claramente, y de eso vamos a hablar más adelante, ¿eh? Sí, Juan Manuel. Sí, no, hombre, vamos a ver, no, yo he calificado esa exhortación que hace Rocío Monasterio de que se largue Pablo Iglesias con 3 términos concretamente. He dicho que es una intemperancia, que exactamente es una falta de templanza, es decir, es una persona que se sale de sus casillas y que dice algo absolutamente inaceptable, ¿no? La ha calificado de desconsideración a la casa que la acoge y de desconsideración, si se quiere, a los mecanismos de la vida democrática, como he dicho. Y luego he especificado que es una torpeza, además, de cara a las aspiraciones de su propio partido, y he explicado por qué. Yo, desde luego, lo que no recurro es a la palabra fascismo, porque creo que es una palabra usada que significa cualquier cosa y, por lo tanto, las cosas, cuando pasan a significarlo todo, dejan de significar nada, ¿no? Y he querido ser preciso en la calificación del acto, del mismo modo que también he querido reflexionar sobre la marcha de Pablo Iglesias del debate, que me parece extraña, ¿no? Me parece extraña, porque si una persona no se quiere retractar, queda retratada, y por lo tanto, además, tú puedes decir, no, pero mira, es que el hecho de que usted me diga que yo me largue es la razón suficiente para no largarme, y para mantener este debate y para desenmascararle. Pero bueno, este es otro tema que seguramente luego podremos hablar. Lola. A ver, es muy complicado. A ver, a mí no me parece que sea como un calentón, ¿no? Y evidentemente no lo es. Es una combinación de no condenar explícitamente un hecho violento, sino recurrir a generalidades, pedirle que se vaya, no de la SER, sino de España. Le ha pedido que se vaya de España. Más la muestra evidente de xenofobia del cartel del otro día. En fin, no es un acontecimiento, digamos, puntual, específico, que se haya salido de sus casillas, es que forma parte del ADN de esta formación política. Y en ese sentido sí que, claro, estamos aprendiendo cómo manejar eso, ¿no? Estamos intentando aprender cómo manejar aprendiendo eso. A manejarlo todos, medios y partidos políticos. El cordón sanitario, ¿qué te parece, Lola? A ver, es que lo hemos discutido muchas veces porque efectivamente si
si dejas, aquí te acuerdas que hablábamos un día del Parlamento de Cataluña que los diputados pues se fueron del hemiciclo y dejaron mientras hablaba Vox, y comentábamos pues que en fin, si no entras a rebatirles, dejas que se cuele su discurso por otro lado, ¿no? Si les rebates con datos, pues bueno, esto es difícil y al final les estás dando relevancia a los temas que ellos ponen sobre la mesa, ¿no? Y todo gira en torno a ellos. Es muy complicado. No hay una fórmula mágica para afrontar esto. Por parte de los medios también lo es. Y yo hoy me ponía en el lugar de Àngels Barceló y, en fin, no hubiera sabido qué hacer en ese momento. Y me ha venido a la cabeza una comparación que será muy, muy trivial e incluso puede que frívola, pero no puedo evitar tenerla, que es... Me ha recordado un campo de fútbol, ¿no? Aquello que tiene unas normas de juego. Los jugadores se limitan a esas normas con un árbitro. Imaginaos que uno de ellos se dedica pues a dar patadas, a insultar, a coger la pelota, quedársela en la mano, no dejar que los otros jueguen. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues que todos los demás se van, se levantan, se salen, se acaba el partido. Pues no sé si esa es la solución, ¿no? Porque al final, bueno, no tenemos debates porque esta señora, bueno, o porque este partido utiliza el sistema democrático para minar la democracia. Y eso es lo que tampoco podemos permitir. Yo Palomera, no tengo la solución, desde Palomera, luego. Que hace rato que no te escucho. Esther. Él hablaba de precisión en sus palabras y también ha sido muy preciso cuando ha dicho que Monasterio esta mañana había hecho daño a Vox. A mí me preocupa mucho más el daño que Vox está haciendo a la democracia española, porque en realidad se trata de una formación política que ha venido sin ninguna duda a romper los grandes consensos constitucionales que estamos todos de acuerdo en que giraban en torno a la concordia. Y lo que hemos visto esta mañana es de todo menos concordia. Y yo creo que para un demócrata no debiera merecer la pena justificar, por supuesto, este tipo de actos, pero tampoco mezclarse con ellos para formar un gobierno. Yo creo que esa es la ola o esa es la decisión que tiene que tomar Ayuso en lugar de surfear esta ola en torno a la ultraderecha madrileña, ¿no? Yo creo que el verdadero ser y el ADN, como decía Lola, de este partido está en promover la intolerancia, en silenciar la discrepancia, por supuesto, que es lo que ha tratado de hacer esta mañana continuamente en los escasos minutos que ha estado discutiendo. Y yo creo que si bajamos la guardia, acabar con la democracia. Vamos, no tengo ninguna duda. Respecto a lo de la Liga... Espera, Fernando. No, iba a decir que coincido con Lola en que no es fácil. Yo esa duda la tengo cada día. No sé si es mejor silenciarles o rebatirles las cosas que dicen, que al mismo tiempo cuando se les rebaten muchas veces lo que haces es aceptar su marco de discusión. Por ejemplo, acordaros hace tiempo en la anterior campaña electoral cuando Santiago Abascal sacó aquello nada menos de que poco menos que había que tener armas en casa para hacer frente a los asaltantes. Si entras a discutirlo, lo que haces es aceptar su marco de tal forma que eso se instala en la sociedad, como se ha instalado falsamente porque la ultraderecha empezó y la derecha le compró aquello de los ocupas poco menos que te ocupan la casa si sales a comprar el pan. Yo creo que ese es el peligro, pero creo que el primer paso que tenemos que dar es admitir cuál es el problema y ponerle las etiquetas y los nombres que merecen. Y lo que ha ocurrido hoy creo que tiene de bueno dentro del desastre que supone democrático, tiene de bueno el que empecemos a ponerle nombre a las cosas. Es decir, que es un partido democrático en el sentido de que tiene representación en las instituciones democráticas, pero es un partido que defiende postulados que no son democráticos, porque defiende que expulsen a personas por el solo hecho de ser de otra raza, que supone defender el machismo y en contra de la igualdad, supone defender la xenofobia, supone que se ponen carteles en los que no solo se mienten, sino que además hay cuñas en la radio que oigo de Rocío Monasterio con su voz diciendo textualmente hay que perseguir a los menas, que por cierto son menores, pero todos esos mensajes lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de lo que tenemos delante
Y creo que lo de hoy ha servido muy bien para eso. Sí. Y desde luego, si hay discusión sobre si Pablo Iglesias se tenía que levantar o no, si ha servido para que ahora estemos hablando en estos términos, creo que hay que darlo por muy bien empleado. Mira, a propósito de lo que dices, en su escalada de provocaciones durante el debate, Rocío Monasterio ha llegado a acusar a la cadena SER de haber censurado su publicidad electoral, cosa que es mentira, Aimar. Sí, Garea se acaba de delatar, nos pone los cuernos con otra radio, porque la cuña de los menas aquí en la SER no la he escuchado. Vox quiso emitir esa publicidad electoral aquí en la cadena SER, era esta. Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras, a los ocupas y a los menas. Esta frase, el anuncio de que iban a perseguir a los menas, fue lo que llevó a los servicios jurídicos de la SER a decidir que no se podía emitir esa publicidad, porque hablar de perseguir a menores incurre en un delito. Es contrario a los principios que consagra la Constitución en el artículo 10 y también a los que desarrolla el Código Penal. La radio no puede emitir algo que considera que es delito, para empezar, porque esta es una empresa privada, sí, pero al mismo tiempo es una concesión administrativa. Se le transmitió a Vox, se le dijo claramente, si quitáis eso de perseguir a los menas, que es lo que los servicios jurídicos consideran que no se puede emitir, no hay problema en que legítimamente se emita vuestra publicidad electoral como la del resto de partidos que la contraten. Vox hizo llegar a la SER la nueva cuña, que es igual pero quitando lo de los menas, y se ha emitido sin mayor problema, hasta que hoy Monasterio ha decidido decir que les habíamos censurado la publicidad. Convertir en censura lo que es cumplir estrictamente la ley y la Constitución. Es decir, es que tenemos un partido político que pretendía emitir una publicidad que vulnera derechos que están en la Constitución y que están en el linde de convertirse en un delito. Y algo más, para rematar la información del día. La Asociación de la Prensa de Madrid ha publicado un comunicado en el que condena los comentarios ofensivos de Rocío Monasterio a Àngels Barceló en el debate de esta mañana. Sí, os leo. Dice: interpretamos como un desprecio intolerable usar expresiones como activista política. Esta asociación denuncia que los partidos políticos traten de involucrar a los periodistas en sus enfrentamientos y defiende la actuación de Àngels Barceló, desarrollada en todo momento con criterios profesionales. En ese mismo comunicado, la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, condena que Pablo Iglesias reproche a la SER que blanquee a Vox, permitiendo su presencia en el debate, tratando de condicionar la libre decisión de la emisora. Tenemos tiempo todavía para tertulia, a la que os voy a animar, porque vamos a hablar de qué pasa ahora, qué campaña electoral comienza ahora, qué van a hacer los partidos, qué pueden hacer, cómo están analizando o modificando sus estrategias para los días que restan hasta la cita fundamental, capital de estas elecciones con las urnas el 4 de mayo. Pero ahora vamos a hablar con uno de los amenazados por esas balas que llegan en sobre. Vamos a hablar con el ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, muy buenas noches. Buenas noches, Pepa. Le agradezco mucho que haya querido venir esta noche a esta entrevista en un día que está siendo muy especial y muy intenso en la cadena SER. Así que gracias por venir. Gracias a vosotros por el servicio público que prestáis. Es muy inquietante, ministro, que tengamos que estar hablando del valor de la democracia en España en el año 2021, ¿no? Sí. Es muy increíble. Me preguntas y a esa pregunta digo, ¿y qué contesto? Pues sí, es absolutamente increíble. Nadie podría pensar, después de lo que hemos pasado, desde luego los que tenemos ya determinada edad y hemos afrontado, incluso éramos unos niños cuando la dictadura, pero recordábamos perfectamente, yo con 13 años, cuando murió el dictador, y tienes esas fotografías de lo que aquello representaba, de cómo lo vivía tu familia, tus amigos, tú eras un niño, de lo que representó el 28 de octubre de 1982, cuando ganó el Partido Socialista las elecciones, y ves la fotografía del presidente González y del vicepresidente Guerra en el hotel, creo que es el Palace. Las calles llenas, el Palace, y las calles, la plaza llena. Llenas, y lo que pensábamos muchos, algunos desde el País Vasco. Yo siempre digo que fue el único meeting que he ido en mi vida antes de dedicarme a la política, fue en Bilbao, en la Casilla, en el 82. Era una esperanza, una necesidad, diría yo, ¿no? Ya llevábamos unos pocos años de democracia, había pasado el golpe de Estado, pero era como el doctorado de la democracia era el 28 de octubre del 82. Fíjate, yo me casé un 28 de octubre. ¿Ah, sí? Sí, fue casualidad, pero dije, bueno, esas casualidades
bonitas de la vida, porque yo creo que y que digamos que en 2021 tengamos que hablar de algo tan esencial, tan vital, que debería de formar parte de... Es que hay mucha gente en nuestro país, en España, que ha nacido después del 82. Sí. Y es difícil expresar los que... Tenemos memoria, ¿no? Por lo menos memoria cultural de lo que había antes, para contrastar con lo que vino después, pero hay mucha gente que efectivamente solo tiene memoria de la democracia y creíamos que estábamos vacunados, ¿no?, contra la posibilidad de tener que hablar otra vez del valor de la democracia. Pepa, siempre hemos dicho de que los derechos, las libertades, nunca las podemos dar por conquistadas. Es verdad. Algunos lo han pasado, peor que otros, lo siguen pasando. Nunca se pueden dar. Las cosas tan relevantes, tan importantes que nos definen, tengamos cuidado, no las demos por hechas, ¿verdad? Luego vamos a volver al debate, pero antes avanza la investigación sobre las amenazas que han recibido usted, María Gámez y Pablo Iglesias. Avanzan. Yo siempre digo que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso Policía Nacional y Guardia Civil, absolutamente ejemplares, con un grado de profesionalidad, formación, preparación, y los hechos acaban de producirse. Dejemos el tiempo imprescindible y necesario, porque son investigaciones serias, concienzudas, y así se van a desarrollar tranquilamente. ¿Se confirma que las cartas se enviaron desde un buzón de Madrid? Déjame que no dé más datos, que la reserva sea necesaria. Mucho se habla de estas cuestiones. Yo a los policías, a los guardias civiles, quizá por mis 30 años de servicio público previos a ser ministro, yo les exijo profesionalidad, trabajo serio, valores constitucionales, neutralidad y profesionalidad. No estoy detrás porque ellos son suficientemente profesionales y me dan muchas lecciones día a día. Ministro, su carta con la amenaza de muerte iba firmada, bueno, no era una firma, ya sé que no es una firma, pero ponía Policía Nacional, Guardia Civil. ¿Tenemos una presencia fuerte de la extrema derecha en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Yo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengo mujeres y hombres absolutamente profesionales, dedicados a garantizar la seguridad de todos nosotros. Son, como nosotros hemos dicho, los años que llevamos. Es que cuando se ve un uniforme, un día se me ocurrió porque realmente lo siento, pero decir, ¿cómo lo explico yo? Porque todavía parece que hay gente que cree que cuando alguien se pone un uniforme, como que le cambia la estructura mental, ¿no? Ideológica. Y no, cuando alguien se pone un uniforme, sea de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los Mossos, de la Archancha, de la Policía Foral, de las policías locales, que muchas veces no se habla de ellos y hacen un trabajo extraordinario, se pone el uniforme de los valores constitucionales. No nos creamos que los demás ciudadanos, cuando venimos a trabajar, desarrollamos nuestra vida profesional, personal, lo tenemos todo hecho. No, la policía, la Guardia Civil, quiero decir, en esos términos, que no hay ninguna duda de la profesionalidad y del compromiso con los valores constitucionales de las fuerzas y cuerpos. ¿Pero le inquietó leer Policía Nacional, Guardia Civil en esa misiva, que era una amenaza de muerte explícita contra usted? Hay mucha gente que les utiliza a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay mucha gente, y lo vemos también, y no me importa decirlo, en el ámbito político, que parece que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les pertenecen un ánimo. Y el otro día dije yo en el Congreso, miren, dejen de quererles. Hay que querer bien a la gente y a las instituciones, y en este caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ocuparse de que tengan los medios necesarios, y ocuparse de que haya una oferta de empleo público seria y no perder 12.000 empleos públicos de fuerzas y cuerpos de seguridad entre 2011 y 2018. Nosotros ya hemos ganado 6.000 plazas de las 12.000 que se perdieron, y darles medios materiales, medios personales. Son unos profesionales increíbles, y bastante han hecho durante los años anteriores con los medios con los que contaban. Esto ocurre y acontece como con los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, profesores, profesoras.
Si los efectos de la pandemia, y perdona que vaya al otro lado, pero es que para mí el sector público es muy importante, porque yo creo que es lo que nos conforma como sociedad fuerte. Si en ese sentido no tuviéramos los profesionales que tenemos, no será por los medios que se les ha dado, por ejemplo, en Madrid durante muchos años, sino por la profesionalidad y por ese afán de servicio público de muchas mujeres y hombres que se dedican a la función pública. ¿Por qué usted? ¿Por qué María Gámez? ¿Por qué Pablo Iglesias? Pues no sé, eso hay que preguntárselo al autor. No sé, María Gámez, y déjame que lo diga, fue un descubrimiento mío siendo ministro del Interior. María Gámez yo la conocí siendo subdelegada de Málaga. Nada más llegar nosotros teníamos problemas importantes en junio de 2018, 7 de junio, que no se habían abordado, como la inmigración irregular, que estaba en aquellos momentos con unos números importantísimos en la zona del Mediterráneo, del Estrecho, del Mar de Alborán. Y teníamos el problema del campo de Gibraltar, que todavía estamos ahí abordando, de narcotráfico. Y es de esas personas que desde el primer momento, desde el primer día, impacta su fuerza en todos los sentidos. En el sentido de la profesionalidad, como persona. Entonces yo tenía muy claro. Entonces yo creo que es una persona con tales valores, tal valía, que evidentemente es muy fácil. La primera mujer directora de la Guardia Civil, que es muy fácil fijarse en una persona de esa calidad en general y que afronta con sobriedad, seriedad y firmeza sus funciones. Pablo Iglesias, pues también es una persona por otras razones muy distintas, muy diferenciadas, pero también puede ser un objetivo. Quiero que escuche esto, ministro, porque le hemos pedido a Ana Terradillos que recapitulara para Hora 25 los casos de violencia ultra en nuestro país. Y tenemos este dato: solo en los últimos 30 años ha habido más de 100 muertos en crímenes de odio, crímenes basados en la discriminación de la víctima. Ana, ¿qué grupos preocupan ahora mismo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El grupo que más preocupa ahora mismo es Bastión Frontal, porque son un grupo fuerte de neonazis investigado por la Fiscalía y que recluta menores, según consta en diligencias policiales. Se declaran antisionistas y han desbancado al Hogar Social como la facción de ultraderecha que mayor presencia tiene ahora mismo en las calles a raíz de las protestas que ha habido contra los MENAs, los menores no acompañados. En Madrid, el año en el que más detenciones hubo fue en el año 2016. Se detuvieron a 122 personas y se identificaron a 6.000 personas. El año anterior hubo 120 detenidos. En ese momento, estos grupos estaban vinculados a los Ultrasur y también al Frente Atlético. Ha habido además detenciones de lobos solitarios, de actores solitarios, como por ejemplo Manuel Murillo, el vigilante de seguridad detenido después de buscar cómplices para atentar contra Pedro Sánchez, o Vicente Casinas, que también intentó atentar contra periodistas. Tanto en policía como en Guardia Civil, lo que más preocupa es este tipo de actores solitarios que tienen armas porque son bien cazadores o porque son exmiembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía o de la Guardia Civil. Por eso, en los últimos meses, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se está monitorizando a este tipo de actores solitarios. ¿Existe riesgo de terrorismo de extrema derecha en España? Hemos visto episodios en otros países de Europa. A ver, en riesgo de todo tipo de terrorismos, y en este caso de extrema derecha siempre hay riesgos, no existe en modo alguno el riesgo cero. ¿Pero se ha incrementado? Tenemos una información al respecto concreta. No se ha incrementado de una forma llamativa, de una forma excesivamente preocupante, pero lo que quiero garantizar es que tenemos unos servicios de información, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, absolutamente ejemplares, y que están dentro de la investigación, de la prevención de todos estos movimientos. Y bien entrenados, además, contra el terrorismo, ¿no? Bien entrenados contra el terrorismo. Tenemos una garantía, quiero decir, de servicios policiales importantes. Pero me ha dicho que se ha incrementado el riesgo últimamente. A ver, quiero decir, no de una forma significativa. Puedo decir, naturalmente que el riesgo del terrorismo de extrema derecha existe. Claro que existe. Pero no está incrementado de una forma significativa, y lo oportuno y razonable es trasladar que tenemos unos servicios de información que evidentemente monitorizan, trabajan
conocen y actúan en parámetros de prevención, como en cualquier otro tipo de movimiento de naturaleza terrorista, de tipo autóctono o nacional como internacional. ¿Y es pronto para decir si estas cartas amenazantes se encuadran en ese marco? No nos tenemos que adelantar a ese marco. Vamos a trabajar como trabaja la Policía y la Guardia Civil, seriamente, y llegar a conclusiones serias y concluyentes. Pero evidentemente eso no quiere decir que quitemos la gravedad a estos hechos. Una cuestión es que pueda ser o no concluir en una naturaleza terrorista, sino simplemente de otra naturaleza, también delictiva, pero no podemos normalizar situaciones en que un ministro, una directora de la Guardia Civil, un ex vicepresidente y candidato a unas elecciones reciban unas cartas de esa naturaleza, de esas características, condicionadas a una determinada actuación. Esto no lo podemos vivir como algo que pueda acontecer. O sea, esto es lo que a mí me extrañaría. No lleguemos a hasta dónde puede llegar, ¿no? A no darle importancia, ¿no? Exacto. A no darle importancia. Tiene una importancia. Estas cuestiones es como... Claro, yo cuando era jovencito, pues yo me acuerdo allí en Leioa, otros son de Guipúzcoa, yo soy lo digo por Aymar. Otros lo dice por Aymar, que está aquí. Por Aymar, que te puede estar por aludido. Y cuando iba a Leioa, y cuando ibas a ver a Silvio Rodríguez, y alguna canción te decía de Bertolt Brecht, ¿no? Y todas esas cuestiones, ¿no? Es decir, adelantémonos, ¿no? No vaya a ser que el día que llamen a tu casa hayas callado demasiado. No le quitemos importancia, dice el ministro. Supongo que ha visto, si no en directo, si a lo largo de la tarde, el debate que hemos tenido esta mañana aquí en la SER, un debate que ha reventado la señora Monasterio, justamente frivolizando, banalizando la amenaza que tienen ustedes sobre la mesa y el candidato Pablo Iglesias. Esta banalización es muy peligrosa. Esta es la que nos lleva a poner en riesgo la convivencia. Mira, voy a decir cosas... Es peligroso. ¿Ha visto el debate? ¿Ha visto el debate? No, he visto cortes del debate porque estaba en unas reuniones y no he podido. La verdad es que me hubiera gustado verlo en directo, pero la hora, pues muy triste, muy triste. Que eso suceda en nuestro país a las 11 de la mañana, cuando yo supongo que la gente está suficientemente despierta y suficientemente consciente de las barbaridades que puede llegar a decir, que no es en otras horas, en otros lugares y en otras condiciones personales, que tampoco sería justificable, me parece muy grave. Muy grave. Te decía, y fíjate que ahora podría no haberte contestado, pero los que hemos vivido situaciones donde nos han amenazado por distintas cuestiones en otros momentos... ¿Qué? Dirías, ¿sois conscientes realmente de esa banalización de la que hablabas? ¿Sois conscientes? Mira, algo, lo digo, lo voy a decir, decía, esto un ministro decirlo, pero lo voy a decir. No han vivido lo que es realmente el cultivo de la amenaza, o si lo han vivido de una forma que no les ha dejado la huella necesaria. Euskadi, País Vasco, mi tierra, juez vasco, novio euskaldun, sitio de ambiente gay, 3 de la mañana, donde te puedes sentir más libre que en otros sitios, años duro, y señalarte. No saben lo que es, lo que de ahí se puede derivar. Banalizar una amenaza. A mí me impresiona que el ministro del Interior... Me he atrevido a decir esto, sí, pero que igual me he atrevido porque estoy quizás... por dejarlo aquí toda la noche a ver qué se atreve a decirme, ministro. No más, esto y no más, no, pero quizás porque sí llega un momento en que tu propio cuerpo, más tu cuerpo que tu mente, te das cuenta que estamos en un momento no suficientemente sencillo para eso, para los valores. Me impresiona, ministro, porque con esa trayectoria que usted tiene, la trayectoria previa, que acaba de describir también, y además está en un ministerio que es una parrilla de San Lorenzo, porque ahí, en fin, por todos lados le dan, que le está concediendo mucha importancia, gravedad
gravedad a la amenaza que han recibido. Me recuerda a otros momentos. Yo nunca he tenido miedo personal. No, nunca he tenido miedo personal, te lo digo sinceramente. Yo, cuando Gorka y yo nos vinimos de Euskadi, nos vinimos sin que nos subvencionaran, no nos vinimos a ninguna fundación. Gorka, que estaba de interino en la pública, se vino a opositar aquí. Lo tenía mucho más fácil allí porque es euskaldun. ¿No les ofrecieron un chiringuito? Que no, por favor. Nosotros nos veníamos porque simplemente queríamos vivir otra realidad. No queríamos vivir una realidad difícil, dura. Vinimos simplemente por esa circunstancia. No vinimos por miedo, que mucha gente, claro, yo decía, hombre, que me venga por miedo. Me fui a Plaza de Castilla, porque luego fui a la Audiencia Nacional, quiero decir, a un juzgado de instrucción, y fui claro, yo decía, no, yo no me voy por miedo. O tengo una patología difícil y luego al año de estar en Madrid me voy a la Audiencia Nacional y entonces ya es complicado. No, era lo otro. Quiero decir... ¿Me está diciendo que le recuerda...? No las situaciones, pero sí mi cuerpo. O sea, la sensación... Sus defensas se activan. Mis defensas se activan. En ese sentido, no, por supuesto. Ya. Por supuesto. Se activan en la misma dirección que se activaban. Por supuesto. Y ahora he de decir que mi tierra natal ha recuperado mucha de la dignidad. Mucha calma, mucha dignidad, mucha tranquilidad. Exacto. ¿Qué le parece que los partidos políticos de la izquierda hayan decidido que no se sientan más con Vox? El PSOE ha dicho en particular que hasta que no reconozcan la gravedad de esta amenaza. Pero es que hay que reconocer la gravedad de la amenaza particular. Es que volvemos a lo mismo. Aquí hay discurso y no pienso nombrar la palabra... Hasta ahí no llego. Fíjate, te he contado otra cuestión, pero hasta ahí no llego. Yo estoy calladita a ver si la dice. No, pero no. ¿Ves? Te he contado otras cuestiones de las 3 de la madrugada, etcétera. Pero esa no te la contaré porque me parecería... No ser justo. ¿Le parece bien el cordón sanitario, ministro? El que no se sienten a debatir con Vox a partir de este momento. Me parece que hay un mínimo a exigir, que es una condena de unos hechos en particular. Y no se puede relativizar. No, condeno todo, condeno esto. Eso ha hecho también Díaz Ayuso. Pues por eso es que no lo entiendo. Eso es blanquear. Eso es blanquear a la extrema derecha, es blanquear los discursos violentos. Mira, no hay actos violentos, no hay delitos violentos, no hay delitos de odio. A ver si nos entra esto en la cabeza. No hay delitos de odio si no hay discurso de odio. A ver si se nos entra esto en la cabeza. Es decir, todos, te voy a dar un ejemplo y no quiero frivolizar, pero en alguna religión, no la voy a mentar, una persona muy relevante de una religión dijo algo en relación incuestionablemente delictivo, y lo digo delictivo porque hay sentencia firme en relación a la posibilidad de agredir a la mujer. Sí. Y evidentemente todos lo vimos correcto, porque es correcto, porque se está incitando a la violencia, al odio y a la discriminación a la mujer, ¿no? Sí. ¿Por qué otras cuestiones nos cuesta más? ¿Estas amenazas responden al caldo de cultivo que ha creado el ambiente político en España? Determinado ámbito político, por supuesto. O sea, tiene que ver directamente con la irrupción de la extrema derecha. Perdona, Pepa, si hay representantes públicos que se vanaglorian y pasan en Instagram o en la red social que sea una fotografía con una escultura vandalizada de Largo Caballero y con una iconografía muy dura de entender, si eso le añades otros discursos en el Congreso, en el Senado, si a eso le añades discursos ante los medios de comunicación, ¿qué queremos? Hoy han nombrado hijo adoptivo de Cádiz a alguien a quien nosotros queríamos mucho, yo quería mucho, y usted también, a José María Calleja. En el primer aniversario de su muerte, la SER en Cádiz ha hecho una programación especial, también un maravilloso programa de homenaje. En este homenaje, de una manera o de otra, hemos participado los dos, usted y yo, y justamente hoy pensábamos, seguro que en paralelo, ¿no?, en José María como alguien que supo hacer frente a los violentos, ¿no? Alguien que supo hacerlo con mucha valentía, con mucha claridad y con mucho riesgo incluso para su vida, ¿no?
Exacto. Si no me equivoco, hablo de memoria, creo que José Mari falleció hace 2 días, hace un año, el 21 de abril. Me acuerdo la última mañana que estuvo con vosotros en la tertulia, que no sé si, que era marzo, yo creo, era poco después del estado de alarma. Sí, inmediatamente después. Era poco la última vez que le escuché, porque sí que había estado días antes, en febrero, que era el cumpleaños, fíjate como me acuerdo, si no me equivoco, el cumpleaños de Joaquín Sabina es el 13 de febrero, si no me equivoco. Sí. El 13 de febrero yo iba a ir luego a un concierto, Joaquín, el concierto en el que se cayó Joaquín. Y nos pegamos aquel susto. Pero un momento antes, en el Bellas Artes, se estrenaba el documental, se presentaba el documental sobre la Biblioteca Lagún. Y ahí es la última vez que vi al compañero del metal. Al compañero del metal. Y que diría, bueno, a mí me solo... Pues yo creo que tú me dices, esta conversación de yo, ¿por qué soy hoy tan claro? Quizá porque me había recordado a José María, otro, y a mí con tal de que una persona como él me diga ok a lo que digo, me es suficiente. Ministro, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hora 25. Pepa Bueno. La primera parte de la campaña electoral madrileña empezó oficialmente el domingo y ha durado hasta este viernes, porque después de lo de esta mañana a la SER estamos ante una nueva campaña, nuevo escenario, nuevos marcos, nuevas estrategias e indudablemente un tono muy distinto, un tono que ha saltado por los aires a 10 días de ir a las urnas. Y esta entrevista con el ministro Grande Marlaska demuestra hasta qué punto el gobierno, Fernando, toma en consideración esta amenaza que han recibido, ¿eh? Bueno, es que es seria y además sobre todo unido a otras cosas. Yo creo que es para tomarlo así, insisto, unido a un clima en el que se pueda producir ese tipo de cosas. Queda una semana de campaña, espero que todo el mundo, sobre todo quien lo tiene que hacer, ponga lo que tiene que hacer, lo que tiene que poner para que baje el ambiente, porque si no se va a hacer muy difícil lo que nos queda de campaña. Empezamos a pulsar la opinión de los partidos por el PP, que ha sido el gran ausente en el debate, el único que ha visto la explosión política desde la barrera por la negativa de Ayuso a participar. No hemos escuchado sus propuestas esta mañana en la SER, pero ahora se vuelve clave saber qué movimientos va a hacer Díaz Ayuso, cómo va a tratar a Vox, si va a seguir esa senda, porque es muy probable que necesite su apoyo para gobernar, o si va a marcar distancias con el tono y el fondo de los ultras. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues por ahora ni distanciarse de Vox ni cordones sanitarios. En el cuartel general de Ayuso reconocen que por mucho que hoy Rocío Monasterio haya dado una pésima imagen, no van a renegar de su socio preferente, no le dan la espalda básicamente porque por mucha mayoría que el PP aspira a conseguir el próximo 4 de mayo, necesitan un milagro, en palabras de Ayuso, para conseguir la mayoría absoluta. Les necesitan, por eso, a corto plazo, pues su estrategia seguirá siendo la misma, ignorar a Vox en sus mítines. Esta noche la ultraderecha, de hecho, ha vuelto a estar ausente en el discurso de Ayuso, que ha obviado la provocación de Monasterio, aunque Ayuso sí ha condenado las amenazas contra Iglesias, condena, eso sí, con matices y con peros. Lo que no puede ser es que también aquellos que provocan esa violencia luego se hagan los ofendidos. Y por tanto no puede seguir por ese camino. Y si tú pides que se condene la violencia, empieza tú mismo por alejarte de ella. Alejarse de la violencia, según Isabel Díaz Ayuso, es que Podemos deje de blanquear y coquetear con los herederos de ETA. Bueno, pues frente a esto de Díaz Ayuso, la condena directa, sin paliativos, de Pablo Casado, el presidente de su partido. Yo condeno sin matices y sin añadir ninguna frase las amenazas que ha sufrido el ministro del Interior y el secretario general de Podemos. Es absolutamente inadmisible y yo lo que pido es que la Fiscalía de oficio investigue la procedencia de esas cartas. No condenar este tipo de agresiones personales es muy grave. Yo tengo grandes diferencias con el señor Iglesias, creo que es público y notorio en los últimos años, pero en los temas personales nos hemos podido entender e incluso hemos podido compartir momentos complicados de enfermedades familiares. En la izquierda, los tres partidos se niegan a seguir debatiendo, como venimos diciendo con Vox. En el PSOE están convencidos de que el episodio de hoy va a abrir los ojos a mucha gente y va a servir para movilizar el electorado de izquierdas. Con el tablero reventado, el equipo de Gabilondo
entiende que ahora Madrid elige o democracia o ultraderecha. Inma Carretero, buenas noches. Buenas noches. En el debate a 6 el PSOE escenificó ese cambio de fase dirigiéndose específicamente a la izquierda, pero hoy, tras lo ocurrido aquí en la SER, es cuando creen que pueden rentabilizar esa estrategia. Dicen que se ha producido un punto de inflexión después de esa negativa de Rocío Monasterio a condenar expresamente la amenaza de muerte a Pablo Iglesias y creen que puede ser una oportunidad para la movilización. El juego, dicen, ha cambiado y ahora la disyuntiva no es entre conservadores o progresistas, sino entre democracia o ultraderecha, y ese va a ser el reclamo en adelante. Hay fuentes socialistas que piensan que puede funcionar después de una semana que comenzó con datos a la baja para Ángel Gabilondo. Así que el PSOE eleva el tono. Adriana Lastra. Y si hablan como fascistas, gestionan como fascistas y se comportan como fascistas, son fascistas. Así que el 4 de mayo a votar todas y todos a Ángel Gabilondo. En legítima defensa, compañeros, por Madrid. Los socialistas encaran el fin de semana dispuestos a echar el resto. Pedro Sánchez va a hacer campaña el domingo y dicen en el PSOE que desde hoy se visualiza con más claridad que el gobierno de Colón, la alianza del PP con Vox, es una amenaza para la convivencia. Más Madrid, el partido que hasta ahora las encuestas situaban más al alza en el bloque de la izquierda, se ha sumado a ese cordón sanitario a la ultraderecha. ¿Cómo ven los de Mónica García lo que viene a partir de ahora, Elena Jiménez? Buenas noches. En Más Madrid tienen claro que la ultraderecha de Vox ha cruzado varias líneas rojas y que en esas condiciones no se puede seguir asistiendo a más debates con ellos. Lo ha dicho su candidata Mónica García tras salir de la SER. Me gustaría que esta campaña, los 10 días que quedan, fuéramos capaces de apartar a la ultraderecha de la señora Monasterio del debate político que solo sabe hacer política del odio y de la intolerancia. Dicen que no van a dejar que el ruido, el odio y la tensión que lleva Vox se apodere de la campaña y que el foco lo van a poner en el problema real, Ayuso, que quiere meter a la ultraderecha en el gobierno y que ha convocado unas elecciones irresponsables para cambiar a Ciudadanos por la ultraderecha de Vox. Consideran que Ayuso les quiere abrir el Ejecutivo de la Puerta del Sol y recibirles con una alfombra roja, pero que en Más Madrid tienen una receta para evitarlo: más feminismo y más política verde, como recuerdan que ha pasado en otras ciudades y regiones europeas de Austria, Alemania o Francia. Y en Unidas Podemos, el partido del candidato amenazado, que ha sido el primero que esta mañana ha abandonado el debate para no confrontar con Vox, pues confían los morados en coger oxígeno en esta nueva etapa de la campaña después del portazo de Iglesias. Javier Carrera, buenas noches. Bueno, las filas de Podemos evitan enmarcar lo sucedido en una cuestión electoral o de campaña, sino en los principios del partido. Eso dicen. El propio Iglesias rechazaba que fuera una estrategia. Si un día me pegan un tiro, me ponen una bomba y me saltan un pie, dirán que aprovecho que me ponen una bomba y pierdo un pie o una mano para la campaña. Pero lo que sí reconocen es que lo de hoy lo cambia todo. Las encuestas les daban por detrás de PSOE y Más País, pero en Podemos ya había optimismo esta semana y ahora creen que si los partidos de izquierda saben hacerlo bien, puede haber una gran movilización. Eso nos dicen. Dentro del partido señalan cada vez más a los populares, creen que ahora el foco estará sobre ellos porque tendrán que pactar con Vox. El PP ya ha elegido bando, en eso insisten, y hoy Iglesias en su último acto ya daba pistas de por dónde irán los mensajes. Lo que los fascistas y los que quieren gobernar con los fascistas quieren arrebatarnos a todos y a todas, la libertad, pero los valientes sois vosotros y vosotras. Hay en el partido quien se plantea si lo sucedido ayudará o no de alguna manera a Vox, pero lo que sí que hay es inquietud. Incluso un alto dirigente morado en el gobierno nos reconocía hoy su preocupación por ese clima de odio alimentado, nos decía, por la extrema derecha. Y en Ciudadanos ya lo han podido escuchar ustedes en el debate. Su candidato Edmundo Val se mostraba como la opción más alejada de los extremos, la que no quería levantarse del debate, intentando convencer a Gabilondo y a Mónica García al final para que no se levantaran, y así se van a presentar ante esta nueva campaña, que empieza realmente una nueva campaña. Hay 3 periodistas en esta mesa: Lola García, Fernando Garea y Esther Palomera, y un escritor desde su atalaya privilegiada. ¿Empieza realmente una nueva campaña electoral o exageramos los periodistas cuando decimos esto, Esther? Hombre, yo creo que el marco, desde luego, empieza a ser otro. Empezamos una campaña en la que yo creo que Isabel Díaz Ayuso impuso el marco de una especie de plebiscito sobre ella o el presidente Sánchez, y eso hoy ya con el debate un poco, pero hoy ha saltado completamente por los aires. Yo creo que hoy el debate o el marco discute sobre el fascismo
o la democracia. Y yo tengo la sensación de que la izquierda, que ya desplegó esa coordinación en el debate de Telemadrid el miércoles pasado, va a intentar actuar como bloque. Y me temo que a Isabel Díaz Ayuso se le puede hacer un poco larga la campaña electoral, porque si Vox mantiene esta tensión y Barrunto, que la va a mantener y que va a intentar seguir instalado en la provocación, en el insulto, en la descalificación y en la negación del diferente, la presidenta de la Comunidad de Madrid en algún momento tendrá que dejar de surfear la ola de la ultraderecha. Es verdad que esta tarde, hablando con alguna persona de su equipo, manifestaba estar muy tranquila y que lo que había sucedido hoy en la cadena SER no iba con ella, sino con una cuadrilla de perdedores. Cito literalmente lo de cuadrilla de perdedores. Entienden que han pasado ya el 40% de los votos según sus datos propios y que están a 6 escaños de la mayoría absoluta. Hay quien piensa que Vox esta vez sí va a querer entrar en el gobierno si Isabel Díaz Ayuso no suma la mayoría absoluta por sí misma. Sin embargo, esta es una opción que hoy por hoy no contemplan en la Puerta del Sol. Ya. Campaña nueva, campaña en qué dirección. Además, sí. No, y pienso además que lo que ha ocurrido hoy va a hacer muy difícil que Vox entre en el gobierno, ¿no? Porque creo que las presiones que va a recibir Isabel Díaz Ayuso, ya no solamente externas, ¿no?, sino incluso de su propio partido, van a ser altas. A mí me gustaría, sin embargo, hacer una reflexión sobre el tema del cordón sanitario. Chesterton decía: si consigues que tus enemigos conviertan en tabú aquello en lo que crees, conseguirás que el resto de la gente deje de considerarlo un tabú. Naturalmente Chesterton se refería a otras cosas que nada tienen que ver con la política, ¿no?, a cuestiones espirituales. Pero sí que es verdad que cuando no se quiere confrontar las ideas ni tratar de refutar las ideas de aquella persona que consideras que tiene ideas perniciosas, esas ideas se deslizan constantemente en el foro, en la plaza pública, ¿no? Yo quiero recordar que el debate que hubo en las últimas elecciones generales, sí, los candidatos de los diversos partidos se dedicaron a sus rifirrafes y dejaban hablar a Santiago Abascal, lo dejaban hablar, no lo refutaban, no lo contradecían, en un acto supuestamente de desdén, y la realidad es que la persona que más fortalecida salió de ese debate fue Santiago Abascal. Esto de alguna manera ocurrió también en el debate del otro día. Rocío Monasterio campó, me refiero al de Telemadrid. Sí. Rocío Monasterio campó por sus fueros, le pegó bastantes cortes a otros candidatos y los otros candidatos pues la miraban con gestos desdeñosos y demás. Pero bueno, la realidad es que ella podía lanzar sus mensajes de forma límpida y expedita, sin ningún tipo de obstáculo. Yo creo que esto es un grave error. Y además es que creo que lo que define la esencia del de este régimen político, ¿no?, llamado democracia, es precisamente que es un régimen discutidor. Y creo que el hecho de espera, que quiere hablar Fernando, que hoy estáis cuatro. Los temas que a una determinada formación política le pone sobre el tapete, lo que hace es que esos temas entren en la conciencia de las personas. Y yo en este sentido creo que es un grave error. Fernando. He lanzado esta idea en otros programas, pero bueno, la sigo diciendo hoy. Honestamente creo que es un error. Muy rápido. Ya he dicho antes que es muy difícil saber. Muy rápido, tenemos minutos, pero os quiero escuchar a todos. Sí, sí. Si no les contestas, malo, y si les contestas, corres el riesgo de entrar en su marco mental de lo que les interesa y quedar eso establecido. Lo que ocurre es que también hay que ver cuál es el concepto de cinturón sanitario que se pone alrededor de este partido y de la ultraderecha. Y puede tener más que ver también con no pactar con ellos. Y repito el ejemplo que he dicho antes: Francia, incluso en las elecciones la derecha pide el voto para el socialismo para que no gobierne la ultraderecha.
Y hay otras formas también que tiene que ver con la forma en la que se califica y se reconoce lo que es Vox, es decir, un partido democrático porque está en las instituciones, pero que defiende principios que no son democráticos y que en algunos casos atenta contra los derechos humanos. Yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes de eso y poner esa etiqueta. Respecto a la campaña, la izquierda había tenido muy difícil en la primera parte de la campaña establecer cuál es su mensaje. Yo creo que Ayuso fue muy inteligente al fijar esta idea de la libertad frente a otra cosa, y ahora la izquierda sí que tiene un discurso para lo que queda de campaña que se lo ha dado Vox, y se lo da a Ayuso si expresamente Ayuso no hace el cordón sanitario de anunciar que no lo va a hacer, de anunciar que no va a pactar con un partido que no defiende principios democráticos y que vulnera en sus principios los derechos fundamentales. Ahí es donde está el cordón sanitario que hay que establecer a la ultraderecha y que creo que hay que exigirle cada día a todos los partidos, incluido el Partido Popular, porque la ultraderecha, y eso también lo conocemos de Francia, tiene el problema no solo de las cosas que defiende, sino de cómo impregna toda la política. Acordaros que Sarkozy terminó defendiendo principios que tenían que ver con la ultraderecha precisamente por no ser conscientes de que estaba siendo colonizados por esa ultraderecha política. Lola García, la campaña que empieza a partir de hoy. Bueno, yo creo que efectivamente, como decían mis compañeros, la campaña cambia. En fin, esto ya, el nuevo paradigma, se ha agotado la gestión, se ha agotado, ya no va de pandemia, ahora va de otra cosa. El eslogan con el que empezó Ayuso, yo creo que aquello de comunismo, socialismo o libertad, lo fue destilando a solamente libertad, porque probablemente en un momento determinado ya no le convenía polarizar tanto. Le convenía una campaña más dormida, y de hecho por eso no quería participar en más debates, pues porque ya iba la primera, ya le iba bien ese resultado que ya le daban las encuestas, y a partir de ahora pues efectivamente la izquierda, que no tenía un discurso, pues ya lo tiene. Yo creo que además cambia la campaña del PSOE también, porque Gabilondo estuvo durante toda la primera parte de la campaña pues pensando en que podía haber un trasvase de voto entre bloques, intentando pescar de Ciudadanos. No sé yo si era Gabilondo quien pensaba que podía haber ese trasvase. O la Moncloa. ¿Quién era? Igual tienes razón. ¿Quién era, Esther? ¿Quién era? Igual la Moncloa, ¿no? Efectivamente, siguiendo la estela de... La Moncloa no piensa. La Moncloa no piensa. La estela de Cataluña. La factoría Redondo. Efectivamente, pero en cualquier caso, eso yo creo que ahora sí que está claro que la campaña va a ser la movilización de la izquierda, que esto les proporciona esa espita para buscar la movilización de la izquierda. Y a mí me parece también interesante la reacción que han tenido Casado y Ayuso, tan diferente, ¿no? Uh-huh. Porque supongo que, bueno, Ayuso debe estar pensando en el día después y en que no se le fuguen votos a Vox, pero supongo que Casado pues debe estar pensando en aquel discurso que hizo de la moción de censura, ¿no? Y que en fin... que también le sirve de cobertura claro, a Isabel Díaz Ayuso. El PP no podía estar el día de hoy sin pronunciarse de una manera clara y nítida. Ella no lo ha hecho. Lo ha hecho el presidente del partido y eso le ha permitido a ella ir, en fin, surfeando el día sin mencionar a su contrincante político. Pero eso se llama la táctica del poli bueno y el poli malo. Sí, pero yo he pensado si eso realmente se lo habían repartido o ha salido así. No tengo claro. Yo creo que claramente se lo han repartido. No lo sé, Pues no sé yo si hay tanta comunicación. En cualquier caso, exacto. Como no sé supone si hay tanta comunicación. Juan Manuel, no sé si hay tanta comunicación. Yo creo que sí, ¿no? En cualquier caso, el viaje al centro se complica, que halagar, digamos, a un sector de su electorado. Es que el Partido Popular tiene que aspirar nuevamente a pillar cacho, digamos, de todas las sensibilidades de la derecha, ¿no? Entonces yo creo que uno trata de lanzar un mensaje que resulte halagüeño, digamos, para una derecha más moderada o una derecha que rechaza, digamos, los modos y el fondo y la forma de Vox, mientras que Ayuso tiene que seguir jugando a captar al votante simpatizante de Vox, porque lo necesita además para intentar conseguir ese
esa difícil mayoría absoluta, ¿no? Ahora viene un momento en el que es muy difícil predecir que puede pasar, mucho más que antes. ¿Por qué? Porque es verdad que va a haber esa movilización de la izquierda con lo de hoy, pero a su vez la movilización de la izquierda también provoca el efecto contrario en la derecha. Si es que tiene margen todavía para movilizarse, no estaba suficientemente movilizado. Y al tiempo, sí es verdad lo que ya apuntaban las encuestas, incluso antes de lo de hoy, de que va a haber una participación altísima, probablemente récord en Madrid. Quizás eso a su vez puede tener un efecto que sinceramente es muy difícil de medir, porque cuando se provoca esa gran participación, los efectos puede ocurrir como, salvando las diferencias y el contexto, lo que ocurrió en Cataluña en 2017, cuando terminó ganando Ciudadanos. ¿Cómo? Que me lo estaba recordando, que se movilizaron pues los dos bloques, aquello eso que es. se decía siempre que hay un sector que no se moviliza, y resulta que se movilizaron los dos de tal forma que casi se anulan, ¿no? Bueno, pues si no se moviliza el electorado con lo que ha ocurrido hoy en la SER, yo ya no sé qué tiene que pasar para que se movilice el electorado, porque de aquí, de esta situación, solo se sale votando. Esto es lo que parece claro, ¿no? Depositando el voto en la urna. Tengo aquí a mi lado a un señor que lleva hablando por la radio desde media mañana, y que es Aimar Bretos. Estoy al borde de la muerte. Ya te veo la cara, que estás muy cansadito. ¿Con qué nos vamos hoy? Con la historia del imbécil del día, y estaba el listón alto. Está contando la CNN que el FBI ha detenido a un hombre que participó en el asalto del Capitolio porque ha fardado de ello en una aplicación de citas tipo Tinder. En sus conversaciones con mujeres iba contándoles que irrumpió en el Capitolio, les escribía incluso la sala a la que había conseguido llegar, hasta que una de ellas hizo capturas de pantalla de la conversación, también de la foto de perfil del hombre, y se las aportó a la policía. El FBI cotejó esas fotografías del hombre con los vídeos del asalto, confirmó que se trataba de uno de los asaltantes del Capitolio a los que no había conseguido identificar todavía, y ahora este hombre, que ha reconocido los hechos, se enfrenta a 4 cargos, incluyendo conducta turbulenta en el área del Capitolio e interrumpir el funcionamiento de los asuntos gubernamentales. A dormir. Un beso. And if there's someone you can't live without, then do so. Nos vamos. Esther Palomera, Juan Manuel de Prada, Lola García, Fernando Garea, un placer haberos escuchado. Buena semana. Buen fin de semana. Hasta pronto. Adiós, igualmente. Un beso, que descansen. Volvemos el lunes. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.